Por eso, la palabra de Dios se va a hablar hasta que Jesús lo diga. Bien claramente dice, si Dios quiere, hasta las piedras van a alabar a Jesús. Y es bien claro. Existirán maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, macanudo. Pero dirán otros, los matarán, negarán, dirán, no, que no se hable más de la palabra de Dios. Llegará el momento que Dios Todopoderoso va a mandar a su ángel. Y todo el mundo va a estar escuchando la palabra de Dios. Entiéndalo. Y eso más bien va a ser ya la señal del fin de estas personas. Todo aquel que se opone al Evangelio, todo aquel que se opone a la palabra de Dios, está acelerando su fin. En otras palabras, las personas que niegan que se predique o se difunda la palabra de Dios, aceleran su fin, es decir, están acelerando para ser lanzados al lago de fuego. Muchos, hermanos, muchos, cuando se habla, no, eso es para hacer tener miedo, no existe. Oiga, y cuando se le dice, oiga, usted sabe que existía, hay personas endemoniadas, no creo, oiga, ¿usted qué cosa cree? No, yo creo en esto. ¿Y qué es eso? En lo que usted crea. Está hablando algo espiritual. Si usted está hablando de algo espiritual, entonces hay un poder espiritual. Si usted quiere entender de esa manera, ese poder espiritual se llama Jesús. Y es el poder sobre todo otro que no existe. No hay otro poder. Por eso Jesús es un nombre sobre todo nombre. Tiene que entenderlo de esa manera. Por eso todo aquel, sea nación, sea pueblo, sea ciudad, lo que sea, se oponga a la palabra de Dios, está acelerando su fin. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios dice, hallé al Mesías, encontré a mi Dios, encontré a Jesús, encontré al Dios Todopoderoso, encontré al único y verdadero. La gente oye otra gente que se enoja, se molesta ya mucho hablar de Jesús. No es así, hermano. Usted nació por la voluntad de Jesús. Todos hemos nacido por la voluntad de Jesús. Ahora, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, por todas esas acciones, pensamiento, palabra y obra, tiene que usted explicar en el momento dado si eran conforme a la palabra de Dios o no eran conforme a la palabra de Dios. Nada más. ¿Usted obedeció o no obedeció la palabra de Dios? Ahí termina. No existe ahí que usted haya tenido un poderoso, ha sido rey de un gran imperio, o usted haya sido una persona
sumamente, la llamaremos de esa manera, pobre, no va a existir eso. No va a existir. Lo único que va a existir es la pregunta: ¿obedeciste la palabra de Dios? ¿Sí o no? Nada más. Si usted dice sí al reino de Dios, si usted se calla, muy bien, vaya a defenderse directamente para ser lanzado al lago de fuego. Porque ahí le va a salir todo. Todo le va a salir. Tú has hecho esto, has obrado mal, has hecho daño, has sido corrupto, has robado, has mentido, has engañado, eres pleitista, haces líos. Todo eso le va a salir. Has sido maldiciente. Esa persona se va a ir al lago de fuego. Por eso escuche, hasta ahorita vamos a ver lo que Dios Todopoderoso, por su amor y su misericordia, enseña qué es lo que tiene que hacer el ser humano. Dios Todopoderoso nos ha traído aquí a la tierra solamente con un objetivo fundamental: que el ser humano obedezca la palabra de Dios. No hay más. No lo puso al ser humano para que sea rico o sea pobre. No lo puso. Lo puso para alabar al Dios Todopoderoso. Nada más. Nada más. En otras palabras, usted llega a ser dependiente de Dios. Por eso bien claramente dice la palabra: ¿obedeces tú la palabra de Dios? Es decir, Dios Todopoderoso, cuando habla con el ser humano, le dice: ¿obedeces mi palabra? Y yo te bendeciré, dice Jesús. Bien claro. Dice: ¿obedeces mi palabra? Yo te bendeciré. Eso dice Jesús, Dios Todopoderoso. Entonces, cuando uno dice: ¿en qué me bendices? Te bendigo en tu salud, estés sano. Te bendigo en que todo prospere. Es decir, cuando siembres papita, habita, maíz, trigo, lo que sea, va a producir mucho. Y todo lo que tú te alimentes, nada te hará daño. Miren, hermano, no vas a conocer enfermedad. Por eso, Dios Todopoderoso es bien claro. Obedecemos a la palabra de Dios. Estoy diciendo ahora en plural. Obedecemos la palabra de Dios, es decir, mi país, mi ciudad, mi nación, mi pueblo. Obedecemos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Es decir, somos un país próspero. ¿En qué sentido somos prósperos? Todos vivimos en armonía. Todos tenemos sustento, es decir, tenemos trabajo. Todos tenemos abrigo, es decir, todos tenemos nuestras casas. Cada uno tiene su casa. Nos expandimos más. No nos ponemos así, no nos empezamos a encerrar en un solo lugar. Nos expandimos más, porque esa es su palabra del Señor, que nosotros debíamos llenar toda la tierra. Por eso viene la bendición de Dios. Miren, ahora sí entendamos, ya hemos visto un antecedente de todo lo que hacían, la perversidad, los religiosos, los que están insatisfechos de poder,
dañando, reuniendo gente, instigando, motivando. Y ellos todavía dicen, no, nunca he matado. Como dice Herodes, no, yo no he matado. Y mandó a matar. Mandó a matar, siempre mató. Herodes siempre mató. Y no podemos solamente hablar de Herodes, podemos hablar de muchas personas que han sido reyes, han sido líderes, han sido gente que dominaba a las personas, que han dañado a mucha gente. Como ahora también vamos a ver lo que Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros cuando decimos, hallé al Mesías, hallé a Jesús, encontré a mi Dios, Jesús está conmigo. Por eso, hermano, entienda, comprenda. ¿Qué nos dice ahora la palabra de Dios? Los que hablan de Jesús son guiados por el Espíritu Santo. Ahí está. Uno levanta la mano, dice, pero hay estas personas que están hablando de Jesús equivocadamente. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos los enseña. Que dice, muchos entrarán a escondidas, disfrazados, para dañar, para confundir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que está hablando de Jesús? La persona que está escuchando de Jesús tiene que estudiar la palabra de Dios para no ser confundido ni ser engañado. Entiéndalo, hermanos. Un ejemplo. ¿Tienes fe? Sí, yo creo en Jesús, yo tengo fe. Macanudo, venga para acá. Muy bien, viene. Ahora, camine por el mar, camine por el río, camine por las aguas. ¿Qué tal eso? Y hubo gente, hermano, que enseñó de esa manera, de tal forma que mucha gente les hizo caso y murieron ahogados. La palabra de Dios es bien clara. El único que puede caminar sobre las aguas es Dios mismo. No hay más. ¿Qué dice en Génesis? Y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz, es decir, sobre la superficie de las aguas. En otras palabras, solamente Dios Todopoderoso puede caminar sobre las aguas. No hay más. ¿Pero qué dijeron los engañadores? ¿Tienes fe? Caminas sobre las aguas. Y la gente, esa gente que le siguió, no estudió la palabra de Dios. Fueron al río, se metieron, pues claro, se hundieron. No es por fe que vos vas a caminar sobre las aguas. Oye, solamente Dios caminó. Solamente Dios caminó. No, es que agarramos nosotros lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro, ven. Cuando estaba en la barca, estaba en pleno mar. Ven, baja, camina. Y él caminó y se hundió, lógico. No es Dios. Dios Todopoderoso es el único que puede caminar sobre las aguas. Por eso, los que hablan de Jesús son guiados por el Espíritu Santo.
hermano, hermana, estudie la palabra de Dios. Y usted, hermanos, hermanas que también hablan a otros, díganles que estudien la palabra de Dios para que no sean engañados. Muy bien. Por eso, todos estos hermanos, los que estudian la palabra de Dios, al ser guiados por el Espíritu Santo, empezaron a escribir el Evangelio de Jesús. Es decir, cuando usted conoce la palabra de Dios, por eso yo le estaba diciendo anteriormente, se creen, algunos dicen del siglo III, nosotros, no es así. Desde Adán y Eva, hermano, ya hemos hablado, tenían el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Sabían leer y escribir. Sabían hablar perfectamente la palabra de Dios. Eso ya hemos explicado, ya hemos hablado. Entonces, todo aquel que habla de Jesús son guiados por el Espíritu Santo y escriben el Evangelio de Jesús en diferentes idiomas, para que todos y todas lean el Evangelio de Jesús y crean en Jesús el Cristo. Eso está, usted lo puede leer en Hechos capítulo 19, versículo 4. En Hechos, son los hechos del Espíritu Santo. No son los hechos de los apóstoles. El libro, los hechos, son los hechos del Espíritu Santo. No es el libro, los hechos de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué dice en el capítulo 19, versículo 4? Juan bautizó con bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyesen. Es la palabra importante. ¿Qué le dijo al pueblo? Crean en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. ¿Qué le estaba diciendo Juan el Bautista a todo el pueblo? Crean en Jesús el Cristo. Listo. Hermano, hermana, todos hablan de Juan el Bautista hasta ahora. Y también Jesús nos los enseñó perfectamente y nos dijo cuán grande, gran profeta Juan el Bautista. El gran profeta y el último. Así lo dijo Jesús. Así que a Jesús no le pueden decir profeta. Jesús es Dios. Jesús mismo nos enseñó a nosotros y dijo, Juan el Bautista, el gran, mayor profeta. Pero entré, dice, cuando esté en los cielos, el menor de los cielos, dice, el menor, es mayor que Juan el Bautista. Imagínense, hermano. Dios Todopoderoso, Jesús mismo nos dijo quién era Juan el Bautista. El gran y mayor profeta. Y el último. Y en el cielo, el menor de todos es mayor que Juan el Bautista. Imagínense, hermano. ¿Cómo habrá allá? Uno no sabe, conocedores de la palabra de Dios. O son obedientes a la palabra de Dios. Entiéndalo. ¿Cuál de los dos? ¿Son conocedores de la palabra de Dios o son obedientes de la palabra de Dios? La respuesta, hermanos, son obedientes a la palabra de Dios. Cuanto usted sea más obediente a la palabra de Dios, es mayor, es más grande.
Eso entiéndalo. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Muy bien. Dios Todopoderoso estableció en toda la humanidad que deben arrepentirse, confesar sus pecados directamente a Jesús. No existe intermediario o intermediaria. Es un mandamiento a obedecer. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dios mismo, Jesús mismo habló. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y en Lucas capítulo 3, versículo 8, haz pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren, hermanos, claramente Dios Todopoderoso nos ha enseñado. Y no solamente dijo, a ver, los creyentes arrepiéntanse. Nunca dijo así. Dijo a toda la humanidad, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Miren, hermanos, es un mandato. Oiga, uno dice, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? 10, no es así. Ya hemos explicado, varios. Pero el mandamiento que Dios dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que, hermano, hermana, todas esas personas que están oponiéndose en el Evangelio y demás, lo están rompiendo, lo están destruyendo, ya están incumpliendo el mandamiento de Dios. Y también aquellas personas que no se arrepienten y dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Si yo naciera de nuevo, no me arrepentiría de nada porque lo haría lo mismo lo que hice. La palabra de Dios dice, arrepiéntanse. Y no está diciendo solamente a los creyentes, está diciendo a todos, a todos, a todo el mundo, a toda la humanidad. Y las personas que cumplen van a arrepentirse. Claramente, solamente es confesar sus pecados directamente a Jesús, sin ningún intermediario o intermediaria. Es directo, nada más. Y esto es bien claro exponer también nuevamente, hermano. No es que la persona dice, yo hago de mi vida lo que a mí me dé la gana. Listo. Daño, perjudico, acuso, tengo envidia, codicio, cualquier cosa. Listo. Llega un tiempo y hasta por morirse, ese ratito me arrepiento. Listo, y se salvó. No es así. No es así. Eso es un engaño. Haz de tu vida lo que quieras. Haz de tu vida, oye, haz de tu vida, porque después cuando te mueras no vas a tener tiempo. ¿Sabes qué? Cuando te estás por morir, te arrepientes ese ratito, listo. No va a pasar nada. Y eso es un engaño. Es una mentira. La persona que no obedece la palabra de Dios es la persona que está acelerando su fin. Es decir, está yendo rápido al lago de fuego. Está corriendo. Y el Señor dice, pon un freno. ¿Cuál es ese freno? Arrepiéntete. Eso te está diciendo. Si tú eres una persona que has hecho hasta ahorita, la edad que tengas, cualquier barbaridad, cualquier cosa incorrecta, injusta, con malicia, con maldad, todo lo que hayas hecho hasta ahorita,
Muy bien. El Señor te dice, pon el freno. ¿Y ese freno cuál es? Arrepiéntete. ¿Qué más te dice? Haz, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? ¿Te has arrepentido? Sí, muy bien. Ahora, obedece la palabra de Dios. Habla del Evangelio de Jesús. Mira, hermano. Por eso no es nomás decir, yo voy a estar hasta lo último, ya no tenga aliento, me arrepiento, Señor Jesús, perdóname, ya pido perdón y se muere. No es así. Y está libre. No es así. No es así. El arrepentimiento es el freno para ya dejar de hacer cualquier barbaridad que estaban haciendo. Pero también cuando usted ya pisó el freno con el arrepentimiento, ¿se ha arrepentido usted? Ahora tiene que ser frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que mostrarse pues a público y decir, soy hijo, hija de Dios. Oiga, usted ha sido un engañador, ahora dirá, ya no engaño. Pero tendrá que mostrarse públicamente. Todo tiene que hacerlo públicamente. Y tiene que demostrar que realmente usted ha cambiado. Ya no está dañando a las personas. Ya no está siempre con ese pensamiento malo, perverso, queriendo perjudicar a su prójimo. No, pero hermano, yo tengo pues que cumplir mi deber porque yo soy autoridad. Con mayor razón. Ustedes tengan autoridad, tiene que hacer justicia. Sea justo. Tiene que ser justo. Es lo que usted tiene que hacer. A cuanto mayor autoridad que usted tenga, mayor justicia tiene que mostrar. Soy presidente, macanudo, haga justicia. Ya, yo soy un empleado público que tengo una autoridad mayor, haga justicia. Sea justo. Bueno, yo soy comerciante. Muy bien. Tenga la balanza justa. Si usted es comerciante, tenga su balanza justa. Y un precio justo. Así está escrito en la palabra del Señor. Por eso, hermano, cuando el ser humano estaba haciendo tanta barbaridad y andaba perdido, Dios Todopoderoso les dijo, pongan el freno. Y ese freno se llama arrepiéntanse. Tiene que arrepentirse, tiene que solamente arrepentirse ante Jesús. No hay más. No es ante otras personas, seres humanos, solamente es ante Jesús. Lo puede hablar, lo puede decir en su pensamiento, de cualquiera de las dos formas. Pero solamente hacia Jesús. No hay más. Cuando la persona se arrepiente, ahora tiene que hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Por si acaso. No se olvide, hermano, la palabra del Señor pone varios ejemplos, que aquellos dijeron, me arrepiento, y Jesús los perdonó. Al momento estaban haciendo peores barbaridades, mucho peores. Entonces esa persona de nada sirvió todo lo que se arrepintió. ¿Por qué? Porque volvió a hacer peores cosas.
Y otros dicen, no, es que ¿sabe qué? Nos han dicho que 70 veces 7 hay que perdonar. A ver, el arrepentimiento es una cosa. El arrepentimiento es entre usted y Jesús, de forma directa. Los actos que usted cometa contra su prójimo, 70 veces 7, 490 veces puede dañar y también puede pedirle perdón a su prójimo. Pero el arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es entre dos personas, usted y Jesús. No hay más. Ahora, usted tiene que hacer dignos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso, hermano? Usted con Jesús, nada más. Usted tiene que demostrar a Jesús que usted realmente se ha arrepentido y que usted realmente ama a Dios y usted está obedeciendo la palabra de Dios. El arrepentimiento es una cosa y el otro, el perdonar. Cuando dice 70 veces 7, eso se refiere hacia el prójimo. Pero el arrepentimiento es usted y Jesús, nadie más. Ahora, hacer frutos dignos de arrepentimiento, usted y Jesús, nada más. Así que usted no puede decir soy un hijo de Dios, soy cristiano con su letrero grande y estar haciendo otras cosas, otras barbaridades, diciendo nadie me ve, nadie me oye, nadie ha visto nada, entonces no pasó aquí nada. No es así. No es así. Haga frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, el creyente busca el rostro del Señor, miren. Es decir, aquí ya estamos viendo los frutos dignos de arrepentimiento. El creyente busca el rostro del Señor con gran lloro, postrándose en tierra, doliéndose en gran manera. Miren, hermanos, ¿cómo había sido? Buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Jesús, buscar al Dios único y verdadero. Cuando uno se arrepiente, hermano, y sus frutos son dignos de arrepentimiento, lo primero que es Jesús. Está doblando rodillas, postrándose es poner la frente en la tierra. Con gran lloro, doliéndose en gran manera. Miren, hermano, quebranto profundo. Por eso no es nomás decirle a una persona, yo me arrepentí, listo, ahí termina. No es así, tiene que mostrar, tiene que demostrar, mejor dicho, que realmente se ha arrepentido y está obedeciendo la palabra de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo de forma constante. Todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos que hacer esto. Tenemos que postrarnos, tenemos que buscar el rostro de Jesús, tenemos que buscar la presencia de Dios Todopoderoso. Decir, Señor, tu presencia que está en este lugar. Y tiene que usted quebrantarse, es decir, tiene que tener un lloro grande, un quebrantamiento fuerte. Realmente decirle, Señor, yo dependo de ti. Jesús, yo dependo de ti.
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu. Y al mismo tiempo se llena de gozo. Dese cuenta, hermano, cómo es Dios Todopoderoso cuando ve a un ser humano que está quebrantado de verdad, que llora, se compunge, busca a Jesús. Dios Todopoderoso le da gozo, le da paz, le da amor, le da paciencia, le da bondad, le da benignidad, le da fe, mansedumbre, templanza. Miren, hermano, ese ser humano es un hijo, una hija de Dios. Entiéndalo. El arrepentirse a usted lo vuelve un hijo, una hija de Dios verdadero, verdadera. Y usted dice, no más, solamente obedecer a mi Dios, obedecer a mi Señor, obedecer su palabra. Ya, eso es todo para mí. Cuando usted haga eso, va a ser frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Porque falta poco, hermano. Falta poco, muy poquito, para que venga Jesús. Muchos dijeron, mucho tarda. ¿Cómo están ustedes? Otros se mofan. Y dicen tanto que ustedes dicen, ya va a llegar Jesús, ya va a venir Jesús. No viene, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y se mofan. Otros ya han muerto, es decir, están durmiendo. Oiga, esas personas que están durmiendo y han dormido en Jesús, creyendo en Jesús, confiando en Jesús, obedeciendo la palabra de Dios. Esas personas están durmiendo y van a ser los primeros que van a resucitar. Entiéndalo. Falta muy poquito que venga Jesús. Es la esperanza perfecta que anima a seguir proclamando: ven, Señor Jesús, y ser arrebatado. Y eso está escrito en Revelaciones capítulo 22, versículo 20. Revelaciones capítulo 22, versículo 20, que dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Amén. Entiéndalo, hermano. Cuando uno se arrepiente, de verdad, con lloro y lamento, termina la oración y dice: ven, Señor Jesús. Miren, hermano, tiene esa esperanza. Esa esperanza la tiene el Hijo, la hija de Dios. Sabe que va a venir Jesús, por eso le dice: amo tu venida, amo tu llegada, amo tu presencia, amo tu nombre. Miren, hermano, el arrepentido muestra constantemente la obediencia a la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios es lo importante. Obedezca la palabra de Dios. No obedezca lo que dice el ser humano. Oiga, usted va a obedecerme a mi persona. No. Somos solamente un mensajero más. Lo que usted tiene que hacer
es obedecer la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás va a desaparecer. Entiéndalo, jamás. Quemarán Biblias, harán desaparecer. Oigan, cuando sea una hoja va a estar en todas esas partes que están supuestamente prohibidas. Y van a leer, van a estudiar. Porque la palabra de Dios es de Dios mismo, no es del ser humano. No hay aquí que mi palabra, que mi Biblia, no existe. Nosotros lo hemos hecho, no hay tal. La palabra de Dios es de Dios mismo. Y con una sola hoja, en los lugares que están prohibidos, supuestamente, la gente va a leer y va a ver con fuerza, porque es el Espíritu Santo que les enseña. No necesitan de un ser humano. Ese es el error que cometen los incrédulos, queriendo romper las Biblias, queriendo negar que se hable de Jesús. Solamente las personas que encuentren un verso, una hojita de la palabra de Dios, el Espíritu Santo les va a llenar completamente desde Génesis hasta Revelaciones. Todo les va a enseñar. Todo. Entiéndalo, hermano, hermana. Por eso usted va a decir, he hallado al Mesías. Usted eso va a decir. He hallado a Jesús. He hallado a Jesús el Cristo. He hallado a mi Salvador. He hallado a mi Dios Todopoderoso. Tanto yo te busqué, tanto yo busqué por todo lado, de una y otra manera, y lo encontré. Y usted va a decir, he hallado a Jesús. Y usted va a estar buscándolo constantemente. Usted lo va a encontrar. Y ahí va usted a conocer lo que es la paz verdadera. Porque la paz que Dios da, nadie la da. Esa paz indescriptible no se puede definir. No se puede describir. Solamente se lo siente. Solamente se lo siente. Es como el aire que usted no lo ve. No sabe ni cómo es. Pero lo siente. Entiéndalo. Por eso usted dirá, he hallado al Mesías. Y dirá, he aquí mi resumen. Miren, hermanos, un resumen. Vino Jesús hecho carne. Listo. Jesús vino hecho carne. ¿Y qué se llama? Jesús, el Salvador, Cristo y el Mesías. Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Todo el mundo, cuando están entre cristianos, ¿quién es Jesús? El Cristo. El Cristo de Dios, el Salvador, el Mesías. Muy bien. Pero también sabemos que hizo Jesús. Fue crucificado. ¿Quién lo crucificaron? Los romanos, los judíos. No, ninguno de ellos. Él dio su vida por nosotros, para nosotros que tengamos vida eterna. Entiéndanlo. Así que no crucificaron los judíos ni peor los romanos. Se mofaron, sí, porque estaba escrito. Tienen que mostrarse quiénes son los perversos. Tienen que mostrarse.
Porque hay perversos, hay injustos, ocultos. Ya llegado en el momento, como aquí cuando Jesús estuvo crucificado, salieron, se burlaron y dijeron a otros, salvó. Si Él es el Hijo de Dios, que Él se salve, pues. Tienen que mostrarse los injustos públicamente. Luego, ¿qué más? El Hijo, la hija de Dios ha visto cómo Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Qué dicen Salmos? Y mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entiéndalo. Entiéndalo. Jesús es Dios. ¿Qué más dijo? Nosotros, los que hemos hallado al Mesías, como también usted lo halló al Mesías, lo halló a Jesús, ¿qué dice? Lo adoró, lo va a adorar, se va a gozar de forma constante y va a obedecer su palabra. ¿Es eso? Ese es el resumen. Ese es el resumen. Cuando hemos visto los antecedentes, todo negro. ¡Qué gente tan perversa! Pero cuando llegamos a Jesús nos olvidamos de esa perversidad, nos olvidamos de esa gente perversa. Solamente nos dedicamos a adorar a Dios Todopoderoso. Tenemos la esperanza de que Jesús ya está cerca, ya está viniendo, ya está aquí. Tenemos nosotros esa esperanza. Aquellos que durmieron con esa esperanza van a ser los primeros en levantarse. Así está escrito. No es que digan, ¿cuándo va a llegar Jesús? Ya han muerto muchos y no llegó Jesús. Eso es todo es palabrería. No es así. Ya las señales se han mostrado, se han manifestado, ya están. Y el Hijo y la hija de Dios está gozoso, porque a través de esas señales nos están diciendo, Jesús, claramente estoy ya aquí. Solamente va a dar su palabra y va a decir, suban. Nada más. Y los muertos en Jesús, el Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Y estaremos con el Dios Todopoderoso. Entiéndanlo. Por eso, hermano, hermana, muchos salieron de Jerusalén, tanto judíos como gentiles. ¿Está entendiendo? Tanto judíos como gentiles. Solamente los creyentes en Jesús, para difundir el Evangelio de Jesús el Cristo, es decir, para predicar a todo ser humano donde se encuentre, mira hermano, de diferentes formas. Ahora, con la tecnología, radio, televisión, internet, redes sociales, hacen spots pequeños, difunden, leen apenas 4 versos, un verso, explican 2 minutos, 3 minutos. Se está predicando la palabra de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas. Y están alabando al Dios Todopoderoso. Por eso dice, muchos salieron de Jerusalén, tanto judíos como gentiles, para difundir el Evangelio de Jesús el Cristo a todo ser humano donde se encuentre. Ahora, usted
que halló al Mesías. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurado el varón y la mujer que derramó su corazón a Jesús, porque confía en Jesús, eterno, soberano Rey, Jesús amado, digno, eres tú. Amén. Bien, hermanos. Usted puede alabar de esta manera, adorar de esta manera, como puede adorar de acuerdo a su forma, a su pensamiento, a la forma como usted habla. No necesita palabras rimbombantes ni palabras buscadas o escogidas. Solamente necesita hablarle. Eso es la oración, ya hemos enseñado. La oración es un diálogo. Háblele, nada más. Hable con Jesús. Dígale, Jesús, así. Tú eres eterno, soberano Rey. Digno eres tú. Yo me arrepiento de pecado contra ti. Es un diálogo. Una conversación entre usted y Jesús, no hay más. Háblele. Para que usted en ese momento se arrepienta y luego de haber hablado con Jesús, usted haga frutos, muestre frutos dignos de arrepentimiento. Y usted será bienaventurado, varón o mujer. Bienaventurado varón, bienaventurada mujer. Amén. Por eso en Marcos capítulo 16, versículo 20, Marcos capítulo 16, versículo 20, ¿qué dice? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén.